Les voy a dar a todos la bienvenida. Es un verdadero placer que estén en esta sesión, en esta conversación. Para nosotros es un tema muy importante. En los últimos meses, con la Junta Directiva de Relapro, veníamos conversando acerca de la realidad compleja que vivimos y que hay un acontecimiento tras otro que nos impacta y que nos pega fuertemente en el corazón. Y sentimos indudablemente nuestra responsabilidad como orientadores y profesionales, no solo reflexionar, sino compartir el desafío que nos toca vivir todos los días. Es por esto que hoy finalmente podemos iniciar este tema, ¿no? Que no va a ser la última vez. Creemos que lo vamos a tener que seguir repitiendo las veces que sean necesarias. Hoy vamos a tener una sesión de 1 hora, pero indudablemente vamos a ir abriendo esas puertitas que nos van a abrir no solo a nuevas ideas, sino también a nuevas líneas de intervención y de acción. Es por eso que pensamos en invitar a Gabriela Cabrera y a Mónica Chocrón, dos colegas, amigas, para poder reflexionar junto a ellas y conocer también el tipo de tarea que hacen en relación a lo que es cultura de paz y convivencia. Silvia Carmona, ¿querés agregar algo? Bueno, comparto el placer de las invitadas porque en cada conversatorio seguimos construyendo aprendizajes y ampliamos las redes, seguimos sumando, así que para no restar tiempo yo daría lugar a las invitadas. Eh, Empezaríamos con Mónica, ¿te parece? ¿Qué es esto de la cultura de paz y convivencia, Mónica? Si nos quieres contar un poco. La cultura de paz es, digamos, una visión ampliada de muchos aspectos de la vida y bueno, eso hace a la convivencia en general. ¿M? Partimos de una visión, bueno, les cuento un poquito para quienes no conocen. Soy una de las fundadoras del Consejo de Paz de la República Argentina y este consejo surgió de un proyecto de poder hacer visible la cultura de paz en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, sino en la vida en general, en las instituciones, y bueno, y permear este concepto y esta visión como forma de vida en la mayor parte de los horizontes que podamos visualizar. El Consejo de Paz tiene como misión, digamos, difundir distintas formas de conectarnos con la cultura de paz y transformarnos en seres de paz. Eh, Puedo definir un poquito lo que es lo que consideramos como seres de paz. Un ser de paz no es el que no tiene conflicto, ni que por ahí se enoje. Es decir, un ser de paz se puede enojar, pero tiene conciencia. Y eso hace la diferencia. O sea que para ser y transformarnos en seres de paz, el primer paso sería trabajar al ser consciente, consciente de sus actos, de sus pensamientos, de sus sentimientos, sus necesidades, sus limitaciones, es decir, la conciencia de lo que es vivir. Y vivir implica crecer, implica evolucionar, implica equivocarse y volver a retomar para corregir los errores. No es evitar el error ni es evitar el conflicto, es transitarlos y poder hacer la transformación. Y la transformación empieza en el interior de cada uno. O sea, con la visión de que no podemos lograr una transformación de convivencia
en una visión ampliada, digamos, a nivel ciudad, a nivel nacional, a nivel planetario, si no empezamos por nuestra propia transformación. Quiere decir que el camino empieza en el interior de cada uno. Bueno, podemos ir intercambiando, Gabriela, para, para poder hacer un diálogo y poder ampliar también las visiones. Agradecerle a Laura Weisman, pero también a la Relapro en particular, el espacio que ha abierto y que ha generado pues una mayor interacción y un mayor conocimiento a lo largo de estas ya décadas que tiene la existencia de esta red, cuyo fundador pues nos concita en este momento también a Julio González Bello. En lo particular, yo le había comentado a Laura que lo que yo he venido trabajando es un programa, es decir, de intervención psicopedagógica y de investigación sobre la civilidad a nivel universitario. Y de eso justamente es de lo que quisiera hablar, quisiera centrarme. Agradezco a Mónica cómo nos ha introducido en ello, salvo algunas precisiones que yo diría a nivel, digamos, de política educativa y de directrices en la educación en México, la cultura de paz como tal, como este constructo que se ha venido difundiendo desde los años 90, poco antes también en Europa, de cultura de paz, no se implementó así, no se instrumentó así como tal este discurso en México. En México comenzamos a conocer vía precisamente las aportaciones españolas, comenzamos a conocer sobre la cultura de paz eh, hasta el año 2000. Si bien es cierto que a mediados de los 90 ya había algunas instituciones educativas en México, sobre todo de educación superior, que sí estaban trabajando cuestiones muy aisladas de cultura de paz, como tal este constructo no se había, digamos, establecido como política educativa. Eso va a ocurrir hasta mucho después, ¿no? Y de ahí justamente viene la experiencia que hemos tenido. En particular, yo comienzo en 1994 con un libro en coautoría de orientación educativa, concretamente, para el nivel de educación secundaria. Y este libro, que es un libro de texto oficial, ¿no? Que es el ámbito donde yo me he desarrollado fundamentalmente, em, ocurre en los años 90, 1996, 1998, precisamente la integración de este discurso de ciudadanía, más que de cultura de paz, de ciudadanía, ¿no? Como ven ustedes, es un poco tarde para nosotros, porque esto ya estaba muy vigente, no solo con ustedes, sino también y con mucha más fuerza y por la problemática que vivían en Colombia, ¿no? Allí ya había cultura de paz, ¿no? Entonces llega el discurso de la ciudadanía a nuestro país y por una reforma curricular se fusionan dos asignaturas dentro del currículum de educación secundaria, esto es de 14 a 10, 15, 16 años más o menos, la materia de orientación educativa con la materia de civismo. Esa nueva asignatura se llamará formación cívica y ética, que subsiste hasta nuestros días, ¿sí? Empezó con un gran impulso, con un gran empuje, con una hora semanal desde primer año, son 3 años en la educación secundaria, estaba en los 3 años, y ahora mismo tengo el honor de que estén con nosotros dos personas, dos de mis coautores, a los que invité para estos libros de formación cívica y ética que hemos mantenido hasta el 2018. Fíjense ustedes, desde 2000
desde 2006 que incursionamos como grupo, como equipo. Está José Nava y está Irma Jiménez Bocanegra, que aquí la vemos como Irma J. Son coautores de estos textos que fueron muy bien recibidos dentro de la comunidad, obviamente porque eran escritos por orientadores, ¿no? Orientadores de cepa, reales, ¿no? Entonces, tuvieron muy buena acogida. Eran libros que traían temáticas que no estaban en el programa oficial, que concretamente eran algo que dirá Mónica, pero pues si eso es cultura de paz, ¿no? Pues sí, pero no se decía así y no venía en el programa oficial. Lo incluimos nosotros en ese primer texto, que era solución de conflictos y mediación. Mediación escolar, ¿no? Esa es exclusivamente. Con lo cual, pues, como les decía, pegamos con tubo, diríamos aquí en México, ¿no? O sea, fue un éxito el primer libro que tuvimos en coautoría con Irma y otras dos colegas que no se encuentran en esta ocasión. Bueno, entonces esa es la trayectoria que vamos teniendo posteriormente. Por otras circunstancias se recorta el programa de formación cívica y ética a 2 años, a los 2 primeros años, para que en el primer año se integraran una materia que se llamaba Aprender a Aprender, que era estrategias de aprendizaje, que traía la consigna de paliar pues los elementos y las deficiencias que la educación en primaria había dejado, ¿no? Entonces teníamos que ayudar a los jóvenes a recuperar también el currículo. Entonces, de allí es donde viene y surge este programa del cual yo les quiero hablar un poco más detenidamente. Eh, Pasa lo siguiente. En el año 2011, vivimos una de los periodos de mayor violencia en nuestro país. Es el periodo precisamente de presidente Felipe Calderón, que lanza esta guerra indiscriminada contra el narco, con el crimen organizado, y lo que logra, aparte de la militarización del país, los abusos de los militares, etcétera, una violencia como no se había visto hasta ese tiempo, ¿no? Entonces, Perdón, Gabriela, ¿en qué año dijiste que no escuché? 2011. ¿2011? Ok, gracias. Entonces, en esos años está surgiendo pues toda esta cuestión de una violencia exacerbada contra la población civil, ¿sí? Es decir, la consigna era mátalos, como había dicho algún revolucionario a principios del siglo pasado en nuestro país. Mátalos y después viriguas, es decir, después indagas, averiguas qué, ¿no? Así estaba la situación y con ello, pues, la violencia llegó a las aulas universitarias. También allí se estaba exacerbando la violencia social, la violencia directa. Eso hace que yo en este ámbito, que no era el de la educación básica, donde estábamos promoviendo nuestros libros, eh, promovamos una intervención psicopedagógica con formato de taller, precisamente dirigido a los alumnos del área de licenciatura, donde nosotros habíamos detectado pues una mayor carencia de esta educación cívica, ¿sí? No la educación ética también, pero esa estaba salvaguardada en las carreras, digamos, como psicología, derecho, filosofía, ahí había ética, ¿no? Pero no en todas las carreras, y en ese momento eran 90 carreras en la UNAM, ahora son 135 en este momento. Entonces, todo ello hace que nosotros advirtamos la carencia de esa educación cívica que ya no había en la educación universitaria, porque pues ahí ya somos adultos y cada quien se autorregula según esto, de manera casi automática, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, surge también con la influencia de Irma Jiménez aquí presente, esta
este nombre que nosotros le damos a nuestra intervención, que se llama civilidad universitaria. Es decir, recuperar toda la cuestión de los valores sociales, de la ética, del buen convivir, de una convivencia civilizada, ¿no? Del respeto entre todos, de la no discriminación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se concentran en esta experiencia que me gustaría compartir con ustedes, pero que en este momento le devuelvo el micrófono a Mónica o a Laura. Si me permiten, quería contarles algo. Dale. Porque en el año 1996-97 hubo un grupo de profesionales de distintas organizaciones en Argentina que se empezaron a reunir justamente para organizar encuentros, para pensar, para intercambiar experiencias que tuvieran que ver con lo que están hablando ustedes, ¿no? En ese momento era muy interesante porque yo que estaba trabajando en la universidad y en educación superior y venía de trabajar en lo que era la problemática de violencia en la escuela, esta invitación me hizo detener y me hizo reflexionar porque era partir desde otro lugar. Distintas organizaciones educativas, políticas, religiosas, espirituales, nos empezamos a reunir para, por un lado, reflexionar, por otro, meditar, porque, claro, cada uno tenía una práctica distinta, ¿sí? Es así que se crea la Red de Paz, Red de Educadores por la Paz, educador en un término amplio, no estricto, y a partir de ahí es que veníamos haciendo distintas experiencias, no solo en Argentina, sino también en México, porque nos habían invitado a Tlaxcala, a un foro internacional de educación en valores, que fue una experiencia maravillosa, donde se congregó gente de distintas partes del mundo. Y en uno de esos encuentros es que ahí la conozco a Mónica Chocrón. Y a partir de ahí, bueno, seguimos transitando juntas. Nada, eso quería decir, que ya desde el año 95, 94, 95 en Argentina veníamos con estos intercambios, porque si bien yo venía de trabajar en las escuelas en esta problemática y acompañando a profesores y docentes en general, con un tipo de participación activa, ¿no? En formación. Bueno, no me gusta decir formación, pero bueno, eran intercambios vinculados al tema de acompañamiento a los docentes. Surge, digamos, otro modo de ver esta realidad que tenía más que ver con tal vez algo que en lo personal me parecía muy interesante, que era poder sentirme en coherencia y en eje con lo que decía y hacía. Así que bueno, ahí Silvia, tenés la mano levantada. Nada, eso quería comentar, esa Me, parte de la experiencia. me parece muy interesante y nos acerca a que continúe hablando Mónica, y a mí ya me quedaron preguntas para Mónica, porque desconozco personalmente cómo articula este Consejo de Paz con, o si es que articula o no, con el área educativa. Sí, desde ya que una de las actividades, tenemos dentro del Consejo distintos programas y específicamente tenemos un programa que llamamos Sembradores y que es poder facilitar la formación de líderes de cultura de paz, por supuesto, en distintos ámbitos que tienen que ver con lo educativo. Pero me voy un poquito más atrás, ya que Laura contó un poco de historia, para ver desde dónde parte esta inquietud de hacer los cambios a nivel educativo. Y en mi experiencia personal,
ese camino empezó, digamos, entre la década del 80, más diría década del 90, donde el campo estaba fértil para que empezaran a florecer algunas ideas o algunas semillas que tenían que ver con esta visión de la cultura de paz. O sea, mucho antes del Consejo de Paz estoy hablando. En esa época estaba cumpliendo funciones dentro de la educación, en el ámbito curricular, y realicé bastantes experiencias a nivel secundario sería en ese momento. Y comencé, digamos, a probar o a experimentar algunos recursos en la educación que tenían que ver, por ejemplo, con la meditación en una forma simple y sencilla que un adolescente pudiera seguir en esa época, sin demasiados protocolos de formación especial en meditación. Simplemente experimentar lo que es hacer un espacio de silencio interno, hacer un espacio de conciencia de uno mismo a través de la respiración, es decir, distintos recursos como experiencia de antesala al desarrollo de una clase habitual. ¿Mm? Y eso generaba en la convivencia del aula realmente una disposición diferente para recibir conceptos, para poder inspirarnos juntos y ubicarnos desde mi lugar, digamos, como una facilitadora de los caminos de cada uno, y desde el lugar de los chicos y las chicas, de los estudiantes, darles la posibilidad de intervenir y aportar sus visiones, sus sentires, hacerlos sentir que ellos tienen un bagaje interno, tenían en ese momento un bagaje interno que podían compartir y expandir. Y ese fue el concepto educativo que animó mi experiencia docente en el ámbito escolar. Pero después de ahí sentí que no era suficiente. Y no era suficiente porque no se puede quedar en la escuela, tiene que permear esta visión, el ámbito familiar, el ámbito social, es decir, ir creciendo desde la célula, que es uno mismo, a todos los entornos en los que participemos. Y bueno, el camino se fue dando de esa manera. Nos conocimos con Laura, hicimos experiencias educativas en ámbitos educativos, llevando esta visión y haciendo y experimentando, porque en realidad era probar si daba resultado, si se podía aplicar, cómo era recibido. Y yo creo que, bueno, para hacer un salto cuántico ahora y llegar a la época actual, vemos la importancia que tiene llevar esto que nosotros llamamos educación, desde lo que sería la visión de un educador como facilitador del otro, para que vea su propio camino, porque cuando nosotros podemos hacer el camino personal en conexión con ese nivel de conciencia del que hablé al principio, la convivencia naturalmente se da en armonía, porque no hay competencia, no hay quiero ganarle al otro, sino que voy expresándolo mis fortalezas y voy brindando al otro mis fortalezas, porque cada uno viene con sus dones y lo que necesitamos es desarrollarlos, pero no para quedarnos en nosotros, sino para llegar a los otros, porque cada uno tiene algo que ofrecer y comprender que cada uno tiene algo que ofrecer facilita muchísimo la convivencia. O sea que es un tema complejo, pero a la vez simple. Y seguramente que a lo mejor alguno me acompaña con la visión de Edgar Morin, ¿no? Que veía al ser humano como no es un ser humano solo, es un ser humano conectado con el planeta y conectado con el cosmos. O sea que hay una vinculación. Yo diría hoy en día que somos seres espirituales aprendiendo a ser humanos en este planeta. O sea que me sitúo, en vez de decir, soy un ser humano que busca el desarrollo espiritual, me ubico desde el otro lado y decir que la espiritualidad nace con nosotros, está en nuestra esencia. Lo que tenemos que aprender es hacer esos puentes entre lo que es planetario, o sea, nuestra conexión con el entorno,
con el medio ambiente, con la fauna, con la flora, con los factores climáticos, con todo, con el mundo mineral, y desde ese lugar conectarnos también con nuestros congéneres, que somos los seres humanos. ¿Mm? Quiere decir que necesitamos que nuestra mente amplíe la visión, porque desde esta amplitud vamos a poder integrar y rescatar lo válido para lograr una convivencia en paz. La convivencia en paz creo que no se logra descartando lo que no nos gusta. Se logra en la integración de la diversidad. O sea que ese es otro concepto importante dentro de la cultura de paz. Estoy hablando también en consonancia o en sintonía con la visión del Consejo de Paz. Pero además de la acción del Consejo de Paz, que es, digamos, hacer distintos eventos que tengan que ver con esta transmisión de la visión de la cultura de paz, también intervenimos en otros ámbitos, que es la educación a través de las escuelas, o la educación que llamamos educación permanente, que es pequeñas capacitaciones para la comunidad en general. Tenemos recursos interesantes que tienen que ver con el arte, con la música, con la danza, que llevan a poder vivenciar lo que tiene que ver con esto de la convivencia. Y con ello aparecen los valores, como la solidaridad, el cooperativismo, el respeto por el otro, el respeto por la diversidad, la integración de una unidad en diversidad, porque si seguimos buscando solo estar con quienes nos gusta estar, es muy difícil que la convivencia en paz se amplíe a nivel mayor. Entonces, podemos usar muchísimos recursos para poder vivenciar lo que es la cultura de paz. Entonces ya nombré unos cuantos, que es el silencio, el espacio interior, que se puede lograr con la meditación, se puede lograr con el arte, cuando uno está creando, pintando, dibujando, está en ese espacio de silencio interior. Es el momento creativo, que es el momento de conexión con nuestros niveles superiores de conciencia, en donde habita la intuición y la inspiración. Se puede lograr a través de la danza. No sé si conocen lo que el movimiento mundial que se llama Danzas Circulares del Mundo. Quizás lo han oído en algún ámbito o que quizás han tenido la posibilidad de experimentar. Y esta danza en círculo permite esa conciencia, porque la simbología del círculo nos lleva a la conciencia de decir, todos estamos en el mismo nivel, en el sentido de convivencia, en el sentido solidario. Somos líderes a veces y a veces somos liderados por otros. Ir fluyendo con ese liderazgo eh, que va rotando en base a las necesidades de una actividad o de una forma de vivir o de una comunidad, si lo podemos aplicar en todos los ámbitos. Y quiero recordar en el ámbito educativo algunas experiencias que hicimos con Laura, ¿te acordás? Desde la Red de Paz y después desde el Consejo de Paz, en escuelas en donde hicimos estas experiencias, integrando alumnos, personal docente, directivos y comunidad educativa, que serían las familias. Y yo creo que ese es un ámbito donde hay mucho por hacer, porque desde ahí se logra lo que es máximo, lo que es, digamos, más expandido. Vamos desde lo pequeño, desde una comunidad pequeña como puede ser la familia o la escuela, a la sociedad, y desde la sociedad local a la sociedad nacional, y desde la sociedad nacional a la continental, y así podemos llegar a abrazar todo el planeta. Es decir, son alternativas que se presentan en la actualidad como una urgencia para la experiencia, para probar, pero siempre buscando que nuestro ser esté en sintonía con lo esencial. O sea, el ser más que el estar. El estar es algo pasajero, algo que se transforma cotidianamente,
pero la esencia es inmutable. Y si nosotros entramos en la conciencia de la esencia, desde ahí podemos hacer maravillas. Bueno, voy a dejar de hablar un poquito. Mónica, una pregunta. ¿Esto es en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires? Acá en Córdoba nunca se ha hecho esto. En realidad lo que está es el Comipaz, que son distintos representantes de distintas religiones que Ajá, dan a conocer la unión de sus religiones en las. interreligioso. Ujú. Exacto. El tema de las intervenciones en las escuelas, por lo menos en Córdoba capital y provincia, siempre está dado bajo la supervisión de equipos técnicos con un diseño curricular que apunta a lo que empezó diciendo Gabriela, ¿no? Con determinada bibliografía que empieza en el ciclo básico, que sería primero y segundo y tercer año, con ciudadanía y participación, y después continúa con comunicación, después con ética y ciudadanía en los últimos años. Esa es la estructura que de alguna manera da el diseño curricular. Lo que vos decís es como muy importante y se realiza en ámbitos quizás no formales y con mucha apertura de familias que posibilitan estos espacios. En las escuelas es difícil, digamos, la intervención, sobre todo yo te escuchaba cuando hablabas de las danzas circulares, de Toro me acordaba porque participé también con grupos de psicólogos y demás. Es como que no, solo en algunas escuelas esto del mindfulness recién es como que se está empezando a tener en cuenta como una necesidad. Entonces, por eso te preguntaba, pareciera ser que lo que vos relatabas no es de todo nuestro país, Argentina, sino parece que es de dónde, de Capital Federal. No, no Ah, es de Capital Federal. Primero, Córdoba. no, el Consejo de Paz es una red y hay gente de Jujuy, hay gente de Córdoba, de Mendoza, de Ushuaia, es decir, de todo nuestro país y a veces también algunos invitados de fuera de la Argentina, ¿sí? Eh, la actividad del Consejo es justamente ir generando la posibilidad eh, de participar a nivel institucional desde el lugar en que lo hicimos como experiencias, por ejemplo, de capacitación docente, ¿m? O de talleres escolares con los alumnos, los docentes, los padres, ¿sí? Esta experiencia que conté hace un ratito tiene que ver con escuelas de San Luis, por ejemplo. Esto mismo en algún momento lo hice en Rosario, en una escuela de nivel inicial, que fueron pequeños aportes, pequeñas actividades que van mostrando las posibilidades. Digamos que es una siembra que necesita de mucha paciencia y de mucha intuición para saber de qué manera llegar a cada ámbito, porque lo institucional, lo que está estructurado, lo que está legislado, tiene cierta rigidez. Y esta forma de ver de la cultura de paz es algo que fluye de otra manera. O sea que tiene una de las características es la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse a las emergencias con más rapidez. Las estructuras hacen que uno, frente a las emergencias, tiene ciertos protocolos y la cosa es más lenta. Entonces, tiene que generarse esa danza entre una cosa y la otra para que pueda empezar a transformarse a nivel institucional, a nivel de la currícula, para que pueda empezar a aparecer algunas actividades que facilitan la transformación de la conciencia. Pero es un trabajito, diríamos, de hormiga, ¿no? O sea que es paso a paso. A medida que podamos difundir todo esto que estamos charlando y que se conozca y que se amplíen los receptores de lo que vamos compartiendo, yo creo que esto va a facilitar también que en el ámbito de la educación formal
también aparezca el cambio. Porque los programas educativos se forman en base a las necesidades que uno va viendo, pero si nos quedamos en lo informativo y no le damos el lugar al ser humano como formación espiritual también, que no es religiosa, es una formación de conciencia de ser humano, de ser con mayúscula, ¿no? De ser humanos. ¿Mm? O sea, es un trabajo interno, por eso empieza de adentro hacia afuera. Los conocimientos vienen, o sea, la información viene de afuera hacia adentro. Nosotros necesitamos aprender a generar ese puente entre lo interno y lo externo. Y me quiero traer algo que compartimos con un grupo ayer, algo que decía San Agustín, hablando a sus fieles. Creen, de crear, ¿no? Creen lo que aprenden, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan. Y creo que ahí es interesante como para poder trabajar la reflexión con esta, así, con estas simples expresiones. Porque tenemos que también aprender esto que en algún momento es la coherencia. Necesitamos ser coherentes, coherentes con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Tenemos que ir en una dirección. Eso da la fortaleza. A veces uno piensa que la voz alta es la que hace el cambio. No, la voz silenciosa es la que hace el cambio. La que no se escucha pero tiene presencia va trabajando, mientras que los gritos simplemente aturden. Entonces, estoy hablando de así, muy, muy salpicado porque van viniendo algunos puntos que pueden ayudarnos a la inspiración de qué hacer en estos tiempos donde vemos violencia generalizada en el planeta, sin entrar en particular en ningún conflicto. Pero los conflictos surgen porque falta alguna conexión en el ser humano con esa parte esencial que nos hace unos, nos une, no nos divide. Lo esencial nos une, no nos separa. Las identidades personales van a existir siempre, pero el respeto por esas identidades diferentes, ese respeto y esa conciencia, que eso llamamos espiritualidad, es lo que va a facilitar el cambio, facilitar la transformación. Por eso a veces nos quedamos con lo externo, lo visual estridente, ¿eh? Como que eso llama mucho la atención y después cuesta profundizar, porque cuesta el silencio cuando hay mucho grito. Y lo pongo como Quería, elemento, Moni, ¿eh? agregar algo. Quería agregar ¿Cómo? algo. Dale, Que dale, sí, quería sí. agregar algo. Y me callo, ¿sí? Prometo No, que me dale, callo dale. después. Ujú. No, porque un poco respondiendo a lo de Silvia, yo recuerdo tres experiencias, Silvia. Una es cuando coordinaba el programa de UNICEF para la provincia, otro ser parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar, y otro, bueno, concretamente el de Consejo de Paz y Red de Paz. En la Red de Paz decíamos que en realidad era la reunión y unión de voluntades. No siempre esta intención de la cultura de paz está escrito, pero sí es cierto que nosotros trabajamos con esta intención desde cualquier rincón, de cualquier aula, de cualquier institución, y no necesariamente tiene que estar explicitado en la currícula. Pero la educación sexual integral, el programa de convivencia escolar, el programa de UNICEF tenía de cultura de paz. El asunto también, como dice Mónica y como decía Gabriela, con qué intención y con qué consistencia uno hace lo que siente que tiene que hacer. ¿Sí? Solamente eso quería decir y bueno, Gaby, Gabriela, te cedo el micrófono y yo me muteo.
Gracias. Bien, grosso modo, porque ya veo que tenemos, si fijaron ustedes una hora, tenemos 15 minutos. A ver, lo que yo les quería compartir es una experiencia que de manera gruesa es esta. En México, como seguramente en algunos otros países, existe lo que se llama el servicio social, que es un periodo de servicio a la comunidad obligatoria para todas las carreras, para todos los que están en los últimos semestres de la formación de licenciatura o pregrado y antes justamente de titularse, porque es un requisito para titularse. Esto es un servicio a la comunidad de 6 meses para todas las carreras, obligatorio, excepto para medicina, en donde es 1 año, ¿sí? Este servicio social. De tal manera que el servicio social se controla, digamos, en las universidades, en cada facultad. Nosotros, aquí en la Dirección General de Orientación, donde yo laboro en la UNAM, tenemos precisamente, tuvimos un programa que llamamos Civilidad y Convivencia Universitarias, dirigido inicialmente a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de licenciatura. Sin embargo, por indicaciones de las altas autoridades de rectoría, se nos dijo que lo dirigiéramos a la población de bachillerato. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene 14 planteles de bachilleratos, o sea, una cantidad bastante importante de 100,000 estudiantes de bachillerato, poco más, poco menos, que precisamente pasan allí su bachillerato y de los cuales el 70% de la matrícula de licenciatura de la universidad proviene de estos bachilleratos propios, llamémosle, ¿no? Su bachillerato propio, y el otro 30% proviene de escuelas particulares, privadas o de otros subsistemas de educación pública. De tal forma que tenemos esos 14 planteles. El programa de civilidad y convivencia universitaria consiste en lo siguiente. Nosotros convocamos a un número reducido, 30, 35 estudiantes de licenciatura, inicialmente de psicología, pedagogía, trabajo social y eventualmente derecho, para capacitarlos, y ellos se convertirían en replicadores o multiplicadores de un taller que denominamos Convive. Este taller, ahorita veremos la temática, iba a todos los 14 planteles a impartir unos talleres pequeños para promover la convivencia civilizada, ¿no? De manera gruesa, en eso consistía nuestro trabajo. Quiero compartir unas breves, realmente me dicen que no está activado, si me lo pueden activar, por favor, para compartir las pantallas. Pero les platico lo siguiente, en lo que me habilitan para que yo pueda compartir la pantalla. Resulta que nosotros, gracias, qué amables, ya está. Nosotros convocamos a estos jóvenes de estas carreras, y cuál no sería nuestra sorpresa que al final de cuentas recibimos ingenieros en computación, ingenieros civiles, filósofos, biólogos, arquitectos, contadores, administradores, o sea, de múltiples otras carreras, hasta 35 carreras llegamos a tener de la solicitud para participar en este programa. Esta pantalla que ustedes ven ahora es una pantalla de 2019 donde hicimos un recuento con motivo de un coloquio en el que estábamos participando mis compañeras y yo. Pero de manera muy rápida les quiero decir, estos son lo que estoy señalando aquí, son los temas que ese taller que los chicos de licenciatura iban a impartir a los estudiantes de bachillerato, que son precisamente lo que hablaba
Laura y también Mónica, los valores sociales, ¿no? La convivencia civilizada, pues los derechos humanos, la convivencia contra la violencia, las habilidades sociales para la convivencia, que estas son, digamos, autorregulación, habilidades socioemocionales, el acoso escolar, que se practica muy alegremente, la conciliación no violenta de conflictos y la responsabilidad. Estos talleres que impartían estos jóvenes duraban 20 horas, 2 horas por semana, dentro de los bachilleratos, de los planteles de bachillerato. Aquí vemos pues una imagen del conjunto de jóvenes que participaban cada año con nosotros. Aquí lo que quiero mostrar nada más muy brevemente son los manuales que se hicieron, tanto para el alumno de bachillerato como para el facilitador. Estos jóvenes facilitadores tenían un curso de capacitación de 84 horas con nosotras. Se elaboraban encuestas diagnósticas que estos jóvenes de licenciatura aplicaban en cada plantel de bachillerato en cada año. Estas nos permitían retroalimentar cómo estaba, digamos, el clima de la violencia y de la eticidad en nuestros planteles, más unos cuestionarios de antes-después para cada taller, ¿no? Que eran evaluados. Posteriormente tuvimos la oportunidad de dejar esta evaluación estructurada y pasar a una evaluación cualitativa mediante grupos focales. Bueno, y tuvimos ponencias en N congresos y una publicación formal. Aquí está el título que condujo Anna Hirsch. Anna Hirsch es una de las más relevantes y connotadas investigadoras en la UNAM y a nivel también de todo el país. Es una investigadora nacional que es la única que ha trabajado con ética a nivel universitario, tanto en los estudiantes de licenciatura como en los estudiantes de posgrado y también en los docentes. Es alguien pues que nos invitó a esta importante investigación. Aquí no me voy a detener, pero sí mostrarles. La línea azul es el antes del taller y la línea verde es el después. Y vemos algunas áreas en las que sí hubo cambios significativos. Después del taller, por ejemplo, había una mayor facilidad para expresar los sentimientos que antes, ¿no? También la hubo, por ejemplo, en el respeto a las personas diferentes a nosotros, ¿no? En la responsabilidad ética. Me voy rápidamente. Aquí está el resumen de la aplicación de 2013, cómo los estudiantes después de los talleres, los estudiantes de bachillerato, pues tenían mayor disposición a dialogar cuando surgía un conflicto, a expresar sus sentimientos, a escuchar con respeto, etcétera, etcétera. ¿No? A rechazar abiertamente, por ejemplo, la puesta de apodos. Esto no se cambió, a pesar de que es ofensivo y conforma una expresión de acoso, de maltrato, de bullying. ¿Por qué? Porque es una manera también de socializar, de relacionarnos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, aquí unas cuestiones más éticas. En 2014, por ejemplo, estos jóvenes de bachillerato después del taller decían sí. Nos negaremos si durante un examen un compañero les pide las respuestas, ¿no? Cuando están más dispuestos a defender a un compañero indígena al que otros están acosando. De manera gruesa me voy. Después reportaron una mayor disposición a que cuando están enojados, en lugar de soltar, digamos, los golpes, pues pedir apoyo a alguien de confianza y no buscar desquitarse con alguien, a no difundir ni reproducir los videos que ya estaban siendo en estos años muy usuales, ¿no? Etcétera. Luego pasamos a esta cuestión de la evaluación focal, que es importante decirles de manera muy gruesa también que se confirmaron aquellos hallazgos que habíamos venido habilitando en una evaluación cuantitativa estructurada, ¿no? Aquí también encontramos signos de cambios en los chicos. Por ejemplo, un hombre, me sentía mal porque hay violencia en mi vida, dice el chico de bachillerato, pero ahora sé que puedo hacer algo para cambiarlo.
chicas que no sabían qué era la violencia estructural, que podían aprender a controlar sus emociones y a no responder violentamente, etcétera. Y igual esta, que es en la del 2017, me sentía mal, etcétera. Bueno, vamos a continuar porque no se trata únicamente de presentarles todo, pero sí decirles que había grandes cambios en los chicos de bachillerato con estos talleres. Fueron muy populares, lo hemos mantenido por 10 años. Y hay algo importante, ¿no? Em, que también había cambios a nivel de todo el conjunto de los jóvenes, no nada más en los que tomaban el taller. Observábamos algo que está comprobado en otras investigaciones, pero, por ejemplo, que los alumnos con mayor o menor rendimiento, pues eran los que más son objeto de maltrato y de burlas, ¿no? Que las mujeres suelen o tienden a tener, a observar más comportamientos de maltrato que los hombres, pero también a jóvenes, por ejemplo, en esta, que los hombres y mujeres, y que las mujeres mostraron darle mayor importancia a los comportamientos éticos que los hombres, ¿no? O sea, hay mayor expresión de violencia, esas cosas que son de perogrullo, pero que pudimos nosotras corroborarlas, ¿no? En fin, no quiero cansarlos, no es el caso de presentarles todo esto, pero bueno, sí tenemos. Sin embargo, también en los jóvenes de licenciatura, que eran los promotores de esta convivencia social, que eran quienes impartían los talleres, pues aquí los podemos ver cuando egresaban después de esos 6 meses con una mayor sensibilidad hacia el cambio de actitudes y comportamientos, con mayor compromiso y conciencia de responsabilidad social, muy satisfechos de lo que sacaban ellos, lo que obtenían con los muchachos, desarrollaban habilidades docentes, o sea, una serie de habilidades sociales de liderazgo, de conducción de grupo, todo lo que es docencia, pues tenían la oportunidad, fue muy bueno. Esta es la parte presencial. Omito en este momento, estos resultados se presentaron en 2019, antes de la pandemia, y después de la pandemia, pues lo que encontramos realmente, todo, ustedes saben cómo trabajamos, ¿no? Em, todos que nos tuvimos que volcar en este ensayo en el que ahora estamos a distancia, en soledad, ¿no? Bueno, pues así logramos trabajar durante 2 años consecutivos, el 20 y el 21, con este programa de servicio social, también con nuevas herramientas, en la que tuvimos que aprender no solo las instructoras, sino los propios jóvenes y los chicos de bachillerato, ¿no? Que todos acusábamos, como he podido constatar en todos los países y particularmente en nuestra Latinoamérica, acusábamos pues una falta de habilidades digitales en todos los niveles, tanto en estudiantes como en profesores, y de ahí tenemos también pues otras enseñanzas que fueron presentadas posteriormente. Pero este es un ejemplo de lo que sí podemos hacer en los escenarios escolares para promover esta convivencia civilizada y esta cultura de paz, ¿no? Basada en los derechos humanos, en los valores sociales, que es fue nuestra intención. Muchas gracias. Un placer, Gabriel, escucharte. Realmente hay una coincidencia en una conciencia de cambio, tanto a nivel universitario, a través de lo que hicieron todos los facilitadores, como el trabajo que contó Mónica. Nos faltaría como tiempo, hay como muchísimas preguntas. Yo voy a ceder estos minutitos a los asistentes a este conversatorio para ver si quieren preguntar algo a los invitados. Yo tengo... Moni, vos habías levantado la mano, me parece. ¿Querés Sí, decir pues, algo? quería hacer el puente, porque me parece muy interesante este intercambio con Gabriela, digamos, el enfoque es prácticamente institucional para poner un marco, un contexto, y cómo desde el Consejo de Paz salimos de ese marco institucional, pero a su vez actuamos en el marco institucional. O sea que como que las acciones
se van haciendo de una forma diferente, pero hacia el mismo punto, ¿no? O sea, que es la transformación del ser humano dentro de una visión de cultura de paz. Eh, si bien, digamos, a veces hay programas o proyectos que se ponen en acción en el Consejo de Paz que también tienen que ver con lo educativo, pero que no solo para las escuelas o el ambiente universitario, sino que llega a cualquier persona. Y eso es lo que va, digamos, consolidando que en los contextos se pueda ir visualizando lo que es la cultura de paz, visualizando en el sentido corporal también, ¿no? O sea, sentirlo en cuerpo y en alma. No solo acá en la mente en forma intelectual, sino que comprenderlo en un sentido mucho más amplio. Me parece muy rico este conversatorio y sí queda corto, ¿no? Queda ¿Quieren preguntar? corto, pero no termina acá, así No, que... no, Obvio, obvio. Es solo el Ah, comienzo, dirían. sí, sí. seguro. Rubén, levantaste la mano. Sí, muchas gracias. Saludos, buenas tardes de nuevo desde Tijuana. Buenas noches. Es una pregunta muy elemental. Tal vez pudiera parecer hasta demasiado elemental para el espacio en el cual nos estamos desarrollando. Pero me surge la duda sobre qué es la paz. Mm, Viendo mientras veía, antes que nada, felicidades por este proyecto que han desarrollado durante estos años que justamente nos estaba compartiendo Gabriela, me parece extraordinario. Felicidades por los logros que han tenido. Mientras escuchaba las disertaciones y las opiniones, le preguntaba a Google y al ChatGPT qué es la paz, y hablaba de dos conceptos que es violencia y conflicto. Y no sé por qué, fechas recientes, he estado revisitando algunas anotaciones sobre Piaget, sobre cómo Piaget explica la integración de nuevo conocimiento en las estructuras cognitivas previas, ¿no? Y ese proceso es un proceso violento porque es un proceso de desequilibrio que va acompañado de ansiedad, de incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Varios procesos en la naturaleza están llenos de violencia y de conflicto, de caos incluso. Mm, Nuestros sistemas económicos y políticos están tan mal diseñados o tan torpemente diseñados que pues llevan a la frustración y a la segregación de la mayoría de nosotros a favor de unos cuantos. Entonces ahí me quedé pensando, bueno, ¿y cómo buscar esa paz? Hablaban de múltiples elementos, desde cuestiones técnicas, desde la perspectiva pedagógica, hasta cuestiones más, no sé cómo clasificarlas, más humanas, no sé cómo decirlo, como la meditación y algunos elementos que yo relaciono con el budismo, no sé si me equivoco. Hablaban también con el mindfulness, que también lo relaciono con el budismo. No sé si me equivoco, pero mi duda, que puede quedar también como una pregunta al aire ahí, ¿no? Si no tiene eco, es ¿qué es la paz? Y hasta dónde, cuáles son esas barreras de la paz, porque de pronto tenemos conceptos muy potentes, pero que se nos han perdido, ¿no? Como el de democracia, el de felicidad, que no son continuos, sino son como aspiraciones, más que un constructo que busquemos alcanzar. Eh, Me parece muy interesante todos los logros que han tenido. Hablaban experiencias, unos desde el 2011, bueno, hablando de México. Luego Laura hablaba de experiencias previas, luego se fueron sumando experiencias previas y demás, y sobre todo hablando de los logros. A mí me gustaría mucho saber los no logros, cuáles han sido esos tropiezos que se han enfrentado, porque tal vez hay algo quisiera saber si hay algo que no funciona en esto de la paz. Es como, insisto, como la democracia, como otros conceptos que tenemos tantos años hablándolos, estudiándolos, invirtiéndoles mucho dinero, mucho tiempo, y siguen ahí. Disculpen por la pregunta tan elemental, pero creo que aquí este foro ha sido siempre tan abierto que se permiten hasta este tipo de elementalidades. Gracias.
Moni, vos tenías la mano ya levantada de Sí, antes. sí, estaba buscando dónde estaba el icono. Eh, Mira, la paz es un estado del alma. Se vincula con algo más profundo que lo intelectual. La paz no es ausencia de guerra ni es ausencia de conflictos. La paz es un estado esencial del ser humano. Se vincula con algunas expresiones como la alegría en movimiento. O sea que nosotros expresamos la paz a través de la alegría. Y la alegría abarca distintos aspectos del ser humano que tienen que ver con la intuición, que tienen que ver con la inspiración, que tienen que ver con la flexibilidad, o sea, la capacidad de adaptarse a las improntas de lo cotidiano, que tienen que ver con la responsabilidad profunda, personal y la responsabilidad frente al personal con respecto a lo social. O sea, es amplia, pero para mí la síntesis es decir que la paz es un estado del alma. Y para llegar a este contacto con el alma necesitamos nuestra conciencia. Y para llegar a la conciencia tenemos que aprender a conectarnos con nosotros. Y para eso vamos a todo lo que es nuestra sensibilidad natural. O sea, esa capacidad de sentir, esa capacidad de emocionarnos, la capacidad también de enojarnos, porque también existe el enojo. Son distintas, son emociones, pero el tema es cómo nos plantamos o cómo enfocamos las emociones, cada uno en su mundo interno. ¿Mm? La paz es un trabajo interno, no es un trabajo de afuera hacia adentro, es un trabajo de adentro, digo trabajo como esfuerzo, ¿no? De adentro hacia afuera. Necesitamos darnos esos espacios de conexión con nosotros. Eh, Todo lo que vos expresabas con respecto a lo institucional, a la economía, a la democracia y demás, o lo que es la convivencia formal de las comunidades están formadas por seres humanos. Entonces, el elemento básico, diríamos la célula, es el ser humano. Y desde ahí surge el cambio, no desde el grupo. Es decir, cada ser humano que logre un cambio influye en el grupo en el que está. Y cuando varios seres humanos vamos transformándonos en un mismo sentido, el grupo de pertenencia en el que estamos nosotros en lo cotidiano, conviviendo en lo cotidiano, se va a ir transformando eh, naturalmente. ¿Mm? Dirían algunos biólogos por ósmosis, ¿sí? Pero porque la naturaleza del ser humano es de adentro, la naturaleza de la transformación del ser humano es de adentro hacia afuera. Porque lo que viene al revés es efímero, pero lo que viene desde el centro de cada uno de nosotros no tiene límites. O sea que se puede expandir infinitamente. Y yo creo que desde ese lugar sería bueno que las instituciones también pueden enfocarse de considerar que las instituciones funcionan porque existen seres humanos. Las instituciones no son las malas, entre comillas, sino son los seres humanos los que forman las instituciones o los que activan dentro de las instituciones. Entonces, el enfoque es el ser humano. Y la paz nace en el ser humano, en cada uno de nosotros, como un estado del alma, como una vibración. Es como una nota musical, como un acorde perfecto. Eso es la paz. Un armónico, dirían los que trabajan con el sonido. Sonidos armónicos son los que son balanceados, que son gratos al oído. Y la paz es eso, es una música también, es una danza, es una hermosa manifestación en un cuadro o en una expresión verbal también, en una poesía, en expresar un sentimiento. La paz es esa capacidad de poder hacerlo.
Y para poder hacerlo necesitamos conectar con la intuición y con la inspiración. Y eso anida en el corazón de cada uno. Gracias, Moni. De mi punto, Gabriela, ¿querés agregar? sí. Desde mi punto de vista, precisamente esto que acaba de decir Mónica es, digamos, una condición sine qua non para alcanzar la paz social. La paz social requiere de individuos que cada vez busquen virtuosismo en el sentido aristotélico, digamos, esa comunión con su comunidad. Por eso, la paz griega no es, como dice Mónica, la ausencia de conflicto, la ausencia de las emociones, para nada. La paz reside en la capacidad, o es resultado, mejor dicho, es resultado de la capacidad de los hombres y las mujeres que dialogan y acuerdan cómo resolver sus diferencias y cómo satisfacer sus necesidades humanas, en este caso ciudadanas, de forma ordenada. El resultado de ello es la paz. No es la ausencia del conflicto, sino la solución dialogada, ¿no? Y esto da lugar precisamente a el acuerdo, a los contratos sociales rusianos que nos permiten avanzar, que nos permiten decir somos una comunidad civilizada, ¿no? Sabemos convivir en civilidad. Esta espiritualidad de la que nos habla Mónica precisamente nos permite aceptar las diferencias de los demás sin separarlos, sin excluirlos, aceptándolos. Dicen por ahí, no, la palabra es tolerancia. La tolerancia es el soportarte aunque no te acepte. La aceptación es digamos, una categoría más alta de la convivencia. Bien, muchas gracias. Yo creo que si no hay preguntas, dejemos como final estas palabras de Gabriela y de Mónica para que quede flotando, ¿no?, en el aire, y podamos reconsiderar otros encuentros para seguir reflexionando, intercambiando y conversando acerca de la cultura de paz y la convivencia. Si están de acuerdo, ¿qué les parece? En Buenos Aires son las 22:12 de la noche. Sí, Es como tarde, creo ¿eh? creo que Pero en silencio nos ha invitado Mónica al silencio para la paz y Gabriela también, y muy conmovida, por lo menos desde lo personal, a mirarse por dentro para lograr la paz, no solo individual, sino también con los demás. Muchas así gracias. es. Gracias. Yo solamente quiero contar una anécdota chiquitita, ¿no? Porque cuando recién Rubén preguntaba qué es la paz, yo te cuento, Rubén, que cuando yo prendo la televisión y veo una noticia que no me cierra del todo y no me gusta, antes de que me salte algo, ¿no? A veces solemos hablar con Mónica, ¿no?, compartiendo algunas expresiones y reflexiones, y eso es la paz, ¿no? Poder anticiparnos para poner un límite, poner distancia, poner palabra a lo que sentimos y pensamos para justamente intervenir de una manera adecuada con la realidad que a veces compartimos. Y los últimos días han sido bravos en la Argentina y en el mundo, así que cuánto tenemos para juntarnos, para reflexionar con otros y transformarnos y ser, como decía Mónica, un instrumento de paz. Bueno, muchas gracias a Gracias. todos y a todas.
Rubén dice una fotito. Claro, por supuesto. Bueno, No sé si gracias a alguien más quiere, todos. bueno. Bueno, ahí voy a Bueno, sacar la foto. ok. Dale. Ahí, muy bien. Muchas gracias. Hermoso. Gracias a todos. Gracias. Gracias la invitación.